Pautas de Dios para la maternidad. Aquí podemos encontrar varias pautas y estas pautas de Dios son increíbles. La primera es enseña a tus hijos. Conozco obviamente muchas madres que son maestras de sus hijos en sus casas y más con todo el tema de lo que ha pasado en pandemia. Pero seas maestra o no, debes enseñarles a tus hijos lo que Dios ha dejado totalmente claro en Deuteronomio 6, 6, 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Entonces aquí son varias preguntas. ¿Quién debe enseñar? Cualquier padre que sea creyente. ¿A quién debes enseñar? A tus hijos. ¿Qué debes enseñar? La palabra de Dios. ¿Cómo la debes de enseñar? Con diligencia. ¿Cuándo la debes de enseñar? Todo el día, cada día. ¿Dónde la debes de enseñar? En tu hogar y en todas partes. Si eres madre, la enseñanza obviamente la debes de dar a tus amados hijos acerca de Dios y de sus caminos, y no es opcional. En Deuteronomio 6 es muy claro lo que Dios ordena, que enseñes sus mandamientos a tus hijos con diligencia, cuando todo el día, todos los días, en tu casa y en cualquier otro lugar. Otros versículos obviamente también se pueden mostrar ahí y podemos verlo en Proverbios 1:8, en el 6:20, en el 31:1, pero creo que obviamente lo que tenemos nosotros la responsabilidad es que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. 2. Instruye a tus hijos. En el versículo obviamente hay muchas pautas y podemos encontrar, por ejemplo, en Proverbios 22:6, y es ahí, es el principio de lo que nosotros tenemos que hacer. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En este versículo obviamente podemos encontrar que tenemos que instruir. Como madres tienes el deber y tienes que hacerlo, tienes el deber de instruirlos, debes enseñar la palabra de Dios con insistencia, no debes hacerla obedecer mediante, o sea, tienes que hacerla obedecer mediante, obviamente, la disciplina, amonestarlos, o sea, ser amorosa pero firme durante todos los años que tú puedas. Y obviamente, por supuesto, tienes que hacerlo y con que Dios los rodee de personas obviamente temerosas de Dios. Tus hijos necesitan obviamente con urgencia que se les enseñe con diligencia, que los instruyas. O sea, todos los niños necesitan hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente todos los niños nacen pecadores y no puedo y permitirles seguir sus propios deseos. Obviamente van a empezar a desarrollar hábitos y prácticas pecaminosas. Y una vez que los hábitos y las prácticas pecaminosas se arraigan hondo en el niño, son más difíciles de corregir. Entonces es ahí donde yo te llamo y te digo, hazlo. No es difícil, no es difícil hacer que un niño o un árbol crezcan derechos si los instruyes con el temor al Señor. Pero si tú tratas obviamente de que crezcan como ellos quieren y de enderezarlos una vez que están crecidos, va a ser cosa muy difícil. Por lo tanto, obviamente tenemos que criarlos bajo la disciplina y todo lo que nos demanda Dios. En Efesios 6:4 lo dice muy clarito y por eso tenemos que a empezar ya la instrucción espiritual a nuestros hijos. Y tienes que empezar ya, ahora no es después, no, ya, hazlo.
Padre, gracias Dios, gracias Señor Jesús, porque tú nos llamas, Dios, de que tenemos que ser madres sabias, madres Padre Celestial con diligencia, Señor Jesús, madres Padre Celestial, que todo el tiempo tenemos que hacer las cosas que tú nos demandas, Señor Jesús. Danos estrategias divinas para poder hacer las cosas conforme a tu palabra, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.